¿quién subirá al monte santo? ¿Quién? ¿Quién? Y los montes, en los tiempos bíblicos, tenían su nombre y tenían su significado. Y en el contexto bíblico, subir al monte de Dios generalmente hace referencia a buscar una relación más profunda con Dios. Y eso es lo que uno quiere cada día más. Pasan los días, los meses, los años y uno quiere tener una relación mucho más profunda con Dios. Acercarse a su presencia. Y al acercarse más y más, entonces experimentar una transformación espiritual. De eso se trata. Y decía el salmista, en alguna ocasión, me has dado a conocer la senda de tu vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Es decir, en la presencia de Dios hay ¿qué? Delicias a su diestra. Hay otro pasaje que dice, refúgiense en el Señor y en su fuerza. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. En esos momentos duros y difíciles hay que buscar refugio en la presencia del Señor. El salmista también decía, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás tú. En 1 Corintios capítulo 1 dice que Dios escogió lo más bajo y lo despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie se jacte. En su presencia. Entonces, el Señor nos da estos pasajes en la Escritura acerca de su presencia. Y el tema de hoy lo he titulado Escalando a la presencia de Dios. ¿Quién de ustedes les gusta escalar montañas? ¿O ha tenido esa experiencia de escalar montañas? Sí, hay varios aquí que les gusta. En mi época juvenil, cuando servía por allá al Señor en el campo rural, tuve el privilegio de escalar muchísimas montañas y era algo espectacular. Recorrí lugares preciosos donde estaba la naturaleza en todo su esplendor, el agua, los árboles, los animales, las cosas más espectaculares. Pues bien, hoy vamos a ver que escalar montañas implica alejarse uno de vez en cuando de las preocupaciones mundanas, porque este mundo lo llena uno de preocupaciones, de afanes, y buscar la guía divina, ya sea a través de la oración, ya sea a través de la adoración, o ya sea a través del estudio de las Escrituras. Pero esos tiempos son especiales. Eso es escalar las montañas. Pues hoy voy a hacer referencia a 4 montes importantes que las personas han escalado o tratan de escalar, y algunos de estos lugares los escalaron personas y hubo unas experiencias tremendas en esos lugares. Y la gran pregunta que nos hacemos está allí en el Salmo 24, número 3. Mire lo que dice el Salmo 24, 3. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién? ¿Cómo es ese monte? Su presencia. ¿Quién? Dice, ¿y quién puede estar
en su lugar santo. ¿Quién puede estar allí? ¿Quién puede escalar? ¿Quién puede llegar? ¿Quién? Estamos llamados, según este versículo, a estar en su presencia. Y el salmista quería eso. En alguna ocasión el salmista decía, alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Los montes llaman mucho la atención, esos lugares altos, inclusive en las naciones, en los países, esos lugares altos edifican monumentos, colocan allí imágenes religiosas como para que todo el mundo las observe o el que suba a esos lugares pueda contemplar el paisaje. Pero bíblicamente, ¿por qué voy a hablar de estos montes? Porque hay un simbolismo profundo en esto. En primer lugar, subir al monte. En la Biblia, los montes a menudo son lugares donde se producen encuentros significativos con Dios. Significativo, es decir, pasa algo. Son lugares de encuentro con Dios. Subir a la montaña, subir al monte, es subir a tener un encuentro con Dios. En segundo lugar, significa un nivel superior de comprensión y práctica de la fe, donde se busca una mayor cercanía de Dios. Es decir, es elevación espiritual. Me voy a elevar, no quiere decir que voy a flotar, pero voy a elevarme quiere decir como que voy a ir mucho más allá de las preocupaciones cotidianas para elevarme espiritualmente y tener un nivel superior de comprensión de las cosas espirituales. A veces, situaciones que nos están pasando, duras, difíciles, bloqueos, dificultades, y uno dice, yo quiero un nivel superior de comprensión. Pero también, en tercer lugar, es un lugar donde uno se prepara para la adoración. Es decir, subir al monte puede implicar prepararse para entrar en adoración y recibir las bendiciones de Dios. Yo quiero subir al monte de Dios. Y en cuarto lugar, significa la experiencia de ir a un nivel de transformación profunda. La experiencia en el monte puede llevar a una transformación que es una transformación tanto interna como externa. Cuando yo tengo esos encuentros, cuando una persona tiene ese encuentro con Dios, cuando sube a su presencia, cuando se acerca a su presencia, hay transformación. Y la persona deja atrás las preocupaciones, deja atrás todo eso que le oprime, que le aflige, y entonces se abraza a la voluntad de Dios. Ahora, mucha gente quiere subir al monte, pero no quiere pagar ningún precio. Y subir a una montaña implica pagar un precio. Quieren disfrutar, sí. Uy, yo quisiera estar allá y desde allá divisar todo el paisaje. Ah, cómo me gustaría. Los que han subido a las montañas y desde allá observan las nubes, observan las ciudades, observan en la distancia, disfrutan esa vista que ofrecen esa cima de las montañas. Pero mucha gente quiere subir, pero no paga el precio de subirlo. Entonces tienen pereza de escalar y no les queda otra opción que conformarse con lo que los demás cuentan. Cuénteme cómo le fue, cuénteme cómo se ve eso allá, cuénteme cómo es eso. ¿Quién aquí ha montado en una montaña rusa? Levante la mano. De esas bien poderosas. Ok, hay algunos que dicen yo jamás subiría a eso. Pues hay que subir para tener la experiencia. Y después de que uno sube y se lanza y todo, uno se siente muy chévere. Es una experiencia deliciosa. Pero el que no sube, sencillamente
tiene que conformarse con lo que los demás le cuentan. Y terminan diciendo o haciendo preguntas como, oiga, ¿y qué se ve desde allá arriba? ¿Y qué se siente allá arriba? ¿Y qué pasa cuando uno da la vuelta o cuando es bonito? ¿Qué tal es la experiencia? Asimismo es la presencia de Dios. Muchos quieren disfrutar de la presencia de Dios, pero pocos están dispuestos a esforzarse, a escalar y a disfrutar de su presencia. Por eso quiero que tengamos en cuenta en el día de hoy 4 montes retadores para escalarlos y disfrutar de los beneficios de la presencia de Dios, de lo que aconteció en esos lugares. Vamos con el primero. Éxodo capítulo 3, verso 1 al 6. Este primer monte es el monte Sinaí o el monte Horeb. ¿Cómo se llama este monte? Es el monte del llamamiento. ¿Cuántos quieren subir a esa montaña? A Moisés le pasó eso. Y fue en una montaña. Que usted suba a una montaña y que Dios lo llame. Te necesito para un plan, un propósito, que te hable cara a cara, que te diga, bueno, detente, quítese el calzado de los pies, estás pisando tierra santa. Y empieza a haber un diálogo. Y en vez de asustarse Moisés, él se sorprendió y Dios le habló y Dios le hizo un llamado. ¿Qué edad tenía él cuando recibe ese llamado? No es un sardino de 20 años. A los 20 años estaba matando gente y tirándola, escondiéndola. A los 20 años, ¿en qué pensaba? Seguramente en ser faraón de Egipto. A los 20 años, ¿qué pensaba? Estudiar. Pero en esos primeros 40 años él pensó que era alguien. Y resulta que Dios lo llevó al desierto, y allá en el desierto, cuando tiene 80 años, 80 años. ¿Hay alguien aquí que tenga 80 años? ¿Ah? ¿No hay? No hay viejitos en esta iglesia. Por lo general, cuando uno tiene 80 años, uno piensa que ya no hay nada que hacer. ¿Ya para qué? Ya no hay nada. Pero a los 80 años, Dios llama a Moisés con un propósito espectacular. Así que eso de que estoy viejo, no, si el Señor lo llama a uno, lo llama para algo, pues qué chévere, ¿no? Dice que un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro. Estaba trabajando, cuidando las ovejas. Y su suegro era sacerdote de Madián. Era un personaje muy importante, dedicado al sacerdocio, a ministrar. Y dice que Moisés llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto. Atravesó el desierto y llegó ¿a dónde? A Horeb, la montaña de Dios. Y estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Una llama que ardía en una zarza y la zarza no se consumía. Entonces, cuando el fuego se enciende, lo más importante que le toca hacer a uno en una fogata es mantener el fuego encendido, o si no se apaga. Pero esa zarza ardía y no se apagaba. Esto le llama la atención. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Increíble. Póngase usted en los zapatos en las sandalias de Moisés. ¡Qué increíble! ¡Qué experiencia! Entonces él dice, voy a ver.
voy a ver. Es como las experiencias iniciales cuando uno tiene un encuentro con Dios. El encuentro en el monte del llamamiento es, y voy a ver, ¿qué es esto? Voy a ver, ¿por qué? Voy a ver, ¿por qué? Ese por qué, ahí comienzan los por qué. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. ¿Su nombre? Y él que respondió: aquí estoy. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Él ni se imaginaba dónde estaba. Es decir, que esa tierra tenía un plan y un propósito para Dios. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y de Jacob. Y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. En este monte, famoso monte Sinaí, monte Horeb, Moisés tiene una de las experiencias más impresionantes en su vida. Él desde chiquito tuvo experiencias. Siendo bebé, lo tiran al agua. Siendo joven, está siendo criado y educado en los mejores centros de educación de Egipto, con los mejores sabios entendidos. Crece en un ambiente espectacular, muchas experiencias. Es este hombre que vivió. A los 40 le toca salir de allí de Egipto, va al desierto, y allá en esos otros 40 años el Señor lo procesó, y cuando él tiene 80 años, le permite tener una de las experiencias que va a transformar su vida. Y eso es lo que sucede en este monte. Es el monte del llamamiento. Fue el lugar y el momento en que Dios lo llamó para decirle: tengo un propósito para ti. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos sienten que fueron llamados por el Señor? Levante la mano. ¿Cuántos han tenido ese encuentro con Él? Eso es maravilloso. Entonces Moisés, cada vez que necesitaba o quería ir a la presencia de Dios, dice la Biblia que él tenía que subir al monte para tener ese encuentro con Dios. Y allá subía y quedaba en la intimidad con Dios. Y él entendió que Dios tenía un propósito con su vida. Y allí en ese monte, en el monte del llamamiento, tiene claridad con ese llamado que Dios le hace en ese preciso instante. Es un llamamiento único. ¿Cuál es el llamamiento? Usted tiene que regresar a Egipto, de donde salió hace 40 años, y vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Es un llamado y una comisión impresionante. Pero Señor, seguramente uno podría pensar: mi pueblo ya lleva 400 y más años sometido a un imperio, a una potencia. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a poder hacer eso? Seguramente. Pero el Señor lo llama para que él vaya y enfrente ese imperio, el imperio egipcio, y lleve ese pueblo hacia la libertad y lo guíe hacia una tierra que fluía leche y miel, su propia tierra. Hay un pueblo que necesita disfrutar algo que Dios ha dispuesto para los seres humanos. Pero Dios necesita gente que vaya y tenga ese encuentro con el llamado para ir a ganar a otros para Cristo. Cuando usted hace eso, saca a una persona de la esclavitud a una vida de libertad. Ahora, Dios le llama por su nombre. No le dice: hey, no, Moisés,
Moisés. 2 veces, Moisés, Moisés. Como para enfócate y escucha la voz clara. Y esto no hace que él salga corriendo. Él simplemente responde: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Es decir, era un hombre que estaba tan sensible y dispuesto a oír la voz de Dios. ¿Será que esta noche, si usted oye esa voz, sale corriendo? Porque nunca la ha oído. No, él está acostumbrado a que existe un Dios que habla, que se comunica, pero seguramente él nunca había tenido esa experiencia tan personal. Aquí la tiene. Y no podemos olvidar algo tan importante como es el llamado de Dios en nuestra vida. Hoy Dios nos está haciendo un llamado a que subamos al monte del llamamiento y le digamos: heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. El segundo monte está en Génesis capítulo 22, verso 1 al 5. Es el monte Moriah, el monte del sacrificio. Y en ese monte hay un hombre que va a tener una experiencia impresionante. Dice que pasado cierto tiempo, Génesis capítulo 22, Dios puso a prueba a Abraham el monte Moriah, el monte del sacrificio, el monte de la entrega, el monte de la prueba, el monte de la confrontación, el monte donde tiene uno que ser sacudido, probado, calibrado a ver qué es lo que hay ahí. Y dice que Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, me gusta esto, cómo Dios lo llama a uno por su nombre. Aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó: Abraham, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moría, y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Fácil? ¿Lo harías? Algunos de ustedes dicen: yo ni tengo hijo. Sí, usted tiene hijo. Usted tiene su Isaac. Usted tiene cosas que ama mucho, pero muchísimo, que le tocaría dejarlas para tener un encuentro personal con Dios. A veces se aferra uno a cosas. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio Isaac. Y a veces el Señor lo llama a uno para que sacrifique su Isaac. ¿Sabe cómo se llaman los modernos Isaac? Las redes sociales, Netflix, no sé, cosas así. Es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado. No, ¿yo qué voy a dejar esto? No. Toma a tu hijo, el único que tienes. Recuerde que él ha pasado más de 20 años, 30 años en esa lucha hasta que la viejita queda en embarazo. No podía. Y tiene ese hijo hermoso, y cuando está en la flor de la juventud, cuando está usted, mejor dicho, bien pegadito a eso, es que eso es tan importante para mí. Mi trabajo, mi negocio, mi vida, mis bienes, mis sueños. Cuando está usted en lo mejor, Él le dice: toma eso y sacrifique eso como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y Abraham se levantó
de madrugada. De madrugada. ¿Eso qué indica? Disposición. Disposición. Y ensilló su asno, cortó la leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo, dice que se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Se enfoca. Para allá es. Al tercer día, Abraham alza los ojos y a lo lejos vio el lugar. Allá ve la montaña. Entonces dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Cuídenme en el burrito ahí. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Tenía esa plena fe de que él no estaba mintiendo. Era un hombre de fe. Vamos y regresamos. Y dice que el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Mi Isaac y yo vamos a seguir adelante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y algo más. ¿Qué más? ¿Qué más? El fuego y el cuchillo. Él llevaba el fuego y el cuchillo. Y los 2 siguieron caminando juntos. ¿Qué nos recuerda este monte, mis amados hermanos? Que debemos pagar un precio. ¿Cuál es ese precio? Debemos sacrificar nuestro Isaac. ¿Qué es nuestro Isaac? Cosas que para algunos pueden significar, por ejemplo, horas de sueño, horas mal invertidas en las redes sociales. Y Dios le habla a Abraham en este monte, lo lleva allí para probarlo. Y la respuesta de Abraham fue la misma que la de Moisés: heme aquí. Y le pide que sacrifique a su hijo, tan anhelado, tan esperado, lleno de promesa, lleno de futuro. Y esto nos recuerda, mis hermanos, que hay que tener en claro una cosa. Y lo que encierra toda esa experiencia en ese monte es que Dios debe ser nuestra prioridad total. Dios debe ser nuestra prioridad total, no nuestro Isaac, no las cosas de las cuales ahorita estamos aferrados, sueños, cosas. No, Dios debe ser nuestra prioridad. Sí, nuestros Isaac son importantes porque son nuestros hijos y son lo único que tenemos y es lo mejor que tenemos. Pero hay alguien por encima de ese Isaac, que es Dios, mi prioridad. Pero esa prioridad hay que demostrarlo. Eso no es habladito ahí nomás. Esto hay que demostrarlo constantemente. Estoy dispuesto a sacrificar mi Isaac. Estoy dispuesto a entregarle mi hijo. Estoy dispuesto a entregarle lo que más amo, porque tú eres mucho más importante que todo lo demás. Eso es prioridad total. Entonces, este monte del sacrificio tenemos que subirlo todos los días. Dice la palabra que hemos de presentar al Señor sacrificio de alabanza. Nuestros sacrificios son vivos. Nuestro sacrificio es permanente. Todos los días
demostrarle a Dios que estamos dispuestos a ser radicales en nuestras decisiones, a caminar hacia adelante, hacia ese supremo llamamiento y a decirle, Señor, tú eres mi prioridad total. Tú ocuparás siempre el primer lugar en mi vida. ¿Estamos listos para subir a ese monte? El monte del sacrificio. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Bueno, pasemos a otro monte porque ya ustedes me están haciendo mala cara. El monte Tabor. En este monte Tabor, 3 grandes hombres que caminaron con Jesús, comieron con Jesús, disfrutaron de su presencia, lo escucharon. Eran como el círculo íntimo de Jesús. Estos 3, incluyendo a Pedro, incluyendo a Juan y incluyendo a Santiago. Dice que 8 días después de esto, Jesús, acompañado con Pedro, Juan y Santiago, ¿a dónde subió? Al monte, a una montaña a orar. Y mientras oraba, su rostro se transformó. Y dice que su ropa se volvió blanca y radiante. Eso botaba destellos. Y dice que Jesús se transfiguró. Se transformó allí. Nunca lo habían experimentado ellos. Este monte es el monte de la transformación, el famoso monte Tabor. Y dice que aparecieron 2 personajes que son muy importantes y que Pedro, Juan y Santiago habían oído desde chiquitos acerca de estos 2 personajes. Claro. Para los judíos son muy importantes estos 2 personajes. Y dice que aparecieron estos 2 personajes. ¿Quiénes? Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa los profetas. La ley y los profetas, y Jesús en medio de ellos 2, como el cumplimiento de la ley y de los profetas. Y dice que Moisés y Elías conversaban con Jesús. Conversaban con Jesús. Y esta es una experiencia impresionante. Una experiencia impresionante. Y dice que tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús. Es decir, ya Jesús tenía que partir. Iba a concluir su ministerio aquí. Que él iba a cumplir en Jerusalén. Entonces dice que Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Pero cuando se despabilaron, ¿qué es despabilar? Es como cuando usted está tipo, ¿qué? 2 de la tarde, así, con una modorra que no lo levanta nadie. Y de repente pasa algo. Se despabilaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Y mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, hizo una propuesta. Y no siempre las propuestas nuestras entran con Dios, pero al menos la hizo. Tonta, boba y bueno. Maestro, qué bien que estemos aquí. Estaban en el monte. Qué bien que estemos aquí. Están en el monte de la transformación. Qué bien. Qué bien que Dios me está transformando. Qué bien que estoy dejando de ser carnal. Qué bien que estoy dejando la pereza. Qué bien que estoy disfrutando de estos momentos espectaculares con el Señor.
Sí, hay gente que se queda ahí arriba y no sirve para nada aquí abajo. Pero había que bajar del monte. Entonces Él quiere quedarse ahí arriba. Qué bien que estemos aquí. Y aquí viene la propuesta. Podemos levantar 3 albergues. Vamos a hacer 3 ranchos aquí. 3 enramadas. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió y al entrar en la nube se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo, ¿cómo así que 3 enramadas? No. Este es mi hijo, en él tengo mi complacencia. Y después de oírse la voz, ¿quién es el que debe quedar? ¿Quién? Cuando el Señor nos transforma, el único que queda allí en el centro para darle la honra y la gloria y la exaltación es Jesús. Nadie más. Puede intervenir en la vida de uno grandes hombres como Moisés. Puede intervenir en la vida de uno profetas como Elías. Pueden intervenir en la vida mucha gente espectacular. Pero cuando se trata de ser uno transformado por el Señor, al único que hay que darle honra, gloria, exaltación, es al que queda aquí solo con el Padre, Jesús. Mis amados hermanos, este monte es necesario ¿para qué? Para permitir que la presencia de Dios transforme nuestra vida. Sí. Traemos hábitos, traemos costumbres. Muchas de ellas usted y yo batallamos día a día con ellas. Tenemos los deseos de la carne. Tenemos pensamientos que no edifican, pensamientos que no convienen. Pero es allí en la presencia de Dios que hay una verdadera transformación de nuestra vida y nuestra manera de pensar. Hay que subir al monte de la transformación. No te quedes así, mi hermano. No, hay que renovarse, hay que renovarse. ¿Cómo lo hace uno? A través de la palabra de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda la complacencia. Escúchenlo a Él. Él es la palabra definitiva. Jesús es el centro. Entonces, a través de esa palabra, el Señor renueva nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y es allí donde el espíritu nuestro se fortalece en la presencia del Señor y toma control de nuestra vida. Y entonces ahí empezamos a desarrollar el dominio propio. Pedro tuvo esa experiencia que nunca, jamás la olvidó. Juan seguramente también, Santiago también. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos, en este monte de la transformación? Yo les contaba en días pasados que tuve el privilegio de montarme en un vehículo que no necesita piloto, no necesita chofer. Él solo lo lleva y lo trae. Y cada vez que voy y me monto en ese carro, me encanta viajar en él cuando él nos lleva y nos trae, más que cuando mi hijo toma el control del vehículo. Porque él hace las cosas perfectas. Ese carro es una computadora. Entonces mi hijo tiene que reaccionar, tomar decisiones, y es brusco, y es chambón, y es ordinario para manejar. Y en este último viaje yo le hablaba y él venía así, con las gafas, dormido. Durmió todo el viaje. Y yo, despierto.
El carro nos trajo. Él tiene su piloto automático. En este monte de la transformación, no hay que permitir que Moisés nos dirija, ni que Elías sea el piloto de nuestra vida, sino que Jesús sea el piloto de nuestra vida. En eso consiste la transformación, cuando Él es el piloto automático de nuestra vida. Lo que tú digas, llévame, Señor, voy contigo. Lo que tú decidas, para allá es, tú lo haces bien, tú lo haces perfecto. No voy a cuestionar. Es allá en esa montaña donde decidimos morir a nuestro viejo hombre y mujer. Es allá. No es Señor, cámbiame. No, muera. Muera a ese viejo hombre. Muera ese yo. Entiérrelo con sus viejas y malas costumbres. Eso es lo que hay que hacer en ese monte. Entonces, en este monte nos recuerda que nosotros debemos tener claro que Dios es nuestra prioridad total y que debemos demostrárselo. Entonces, en esta montaña que es la montaña de la transformación, es tan bonito ser transformados en la medida que vamos buscando a Dios. Y es tan notorio los resultados, que algo pasó con esos tres cuando bajaron de la montaña. Su rostro no era igual. Cuando Moisés estuvo cerca de la presencia de Dios, la gente tuvo que decirle, póngase un velo porque su rostro nos impresiona, brilla tanto que no le podemos hablar. Quedó tan impregnado. Y es que el que es transformado impacta. Este hombre cambió. ¿Y qué pasó? No necesitó tener un accidente, no necesitó ir al quirófano, no necesitó que le pasara una experiencia dura. Sencillamente subió al monte y fue transformado por Dios. Y eso es cuando uno toma la decisión de dejar que Él pilotee. Y termino. El cuarto monte es el monte de los olivos. Lucas 21:37. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los olivos. Tenemos aquí este monte, y este monte de los olivos es porque allí hay unos olivos. Inclusive cuando usted vaya a Jerusalén, si tiene el privilegio de ir por allá, y si están ahí tirando bombitas, pues más tranquilo. Puede ir al monte de los olivos, todavía hay olivos allá. Y en ese lugar de los olivos habían unas prensas donde metían los olivos y las sometían a altas presiones para extraer de ellos, de su fruto, el aceite. Y de lo más puro de ese aceite clasificaban el aceite de la unción sacerdotal, la unción de los instrumentos, de las cosas del templo. Pero ese monte, el monte de los olivos, el famoso Getsemaní, es donde el Señor lo lleva allí a someterlo a altas presiones para sacar lo mejor de ti. Y eso lo hace por la unción del Espíritu Santo. Ese es el monte de la unción. De allí se extrae el aceite más puro. Cuando una persona está ungida por el Señor, emana ese aceite puro. ¿Eso es qué? Vivir una vida diferente, respaldado por unas experiencias sobrenaturales. ¿Por qué? Porque en la cima de este monte, desde allí, se podía contemplar todo el esplendor de la ciudad de Jerusalén. Es bajo la unción que se puede experimentar en todo su esplendor el brillo
de lo que es ser usado por el Señor. Y mis hermanos, la tradición judía conoce este monte como el monte de la unción. Allí los reyes, los sacerdotes eran ungidos. ¿A qué iba el Señor Jesús al monte de los olivos? ¿A qué iba Él? A orar. Allí. Esa es la clave de la unción. Ahora, estos montes están allí. Recordémoslos. El monte del llamamiento, el monte del sacrificio, el monte de la transformación, el monte de la unción. Allá están esos montes todavía. Hay una buena noticia, que usted ya no necesita subir esos montes para tener estas experiencias espirituales. Y es que hay un monte más especial. Y ese monte contiene la presencia, la plenitud de su presencia. Pero hay que ir allá y apropiarnos de esos beneficios. Entonces, si usted es perezoso para subir a que lo llamen, para sacrificar su Isaac, para tomar decisiones, para dejarse transformar y tomar decisiones de cambio, o disfrutar la unción, hay un monte mejor, donde está la plenitud de la presencia de Dios. Mire lo que dice la palabra. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. Dice: bendito sea Dios. Claro, Pablo lo dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, que nos ha bendecido. Oiga bien, nos ha bendecido. ¿Con qué? Con un llamamiento. No dice que nos va a llamar, que nos ha bendecido con un llamamiento, que nos ha bendecido con la capacidad de ofrecerle al Señor lo mejor y que Él sea nuestra prioridad. Nos ha bendecido con la oportunidad de disfrutar lo que es ser transformado. Nos ha bendecido con la unción. Y dice, nos ha bendecido no allá en Horeb, no allá en el Tabor, no allá en esos montes, porque esos montes pertenecen aquí a la tierra. Dice que nos ha bendecido, ¿dónde? En las regiones celestiales. Aquí abajo no hay nada, mi hermano. Es en la dimensión de lo celestial. Eso que usted y yo desconocemos. Pero desde allá. Dice, y nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Es decir, que cuando usted acepta a Cristo, una persona acepta a Cristo, a través de Cristo recibe toda bendición espiritual. Todas las bendiciones espirituales están allí en Cristo. Y no dice que nos va a bendecir, nos dice que nos bendijo. Y dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos, como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Por eso Cristo Jesús murió, resucitó y ascendió, no un monte. Dice que Dios lo ascendió hasta donde no hay más exaltación y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble, toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Él, de pie, mis hermanos.